Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el paquirrino. Vamos a comenzar. El Pachyrhinosaurus mythisaura es un herbívoro de tamaño medio que se encuentra en casi todas partes excepto en las montañas de la isla. Por lo general, es tranquilo e ignora a todas las demás criaturas cercanas a menos que sea atacado. El Pachyrhinosaurus posee una habilidad de supervivencia única. Cuando se ve amenazado, su enorme nariz libera una sustancia química en el aire que tranquiliza a las criaturas cercanas, haciéndolas menos propensas a atacarle. A veces, las criaturas afectadas están lo bastante hambrientas como para ignorar el efecto, y los humanos parecen inmunes a él. Por el contrario, parece que puede invertir este fenómeno a voluntad y obligar a las criaturas a atacarle. El Pachyrhinosaurus es una excelente montura para iniciarse en la doma. Es bastante fácil de adiestrar, puede cargar lo suficiente como para ser un simple animal de carga y no es tan letal como algunos de los herbívoros más grandes. Además, el Pachyrhinosaurus puede liberar su exclusiva sustancia química para protegerse a sí mismo y a su jinete de los depredadores cercanos, o llamar la atención si se desea, lo que lo convierte en un potencial salvavidas en caso de apuro. Suscríbete para adoptar a un paquirrino bebé. El paquirrinosaurio, o a veces conocido como pachirrino, es un reptil herbívoro cuadrúpedo pariente del Triceratops. Al igual que su primo, cuenta con una enorme coraza ósea en la cabeza con púas y picos con fines defensivos. Pero a diferencia del trike, el paquirrino no posee cuernos ofensivos para perforar enemigos. Se les puede encontrar en manada en los pastizales y planicies verdes de la isla. El paquirrino es una criatura amigable que puede convivir pacíficamente con otros herbívoros y supervivientes. Sin embargo, al ser atacado se defenderá y el resto de su manada acudirá al rescate. Esta criatura, al igual que el Triceratops, puede embestir y empujar a criaturas pequeñas. Además, posee dos armas únicas de su especie. La primera es un gas que hará que las criaturas a su alrededor se enfurezcan, incluidos herbívoros pasivos. Este gas suele ser empleado para que otras criaturas ataquen a su atacante. Si el enemigo resulta muy poderoso, el paquirrino empleará un segundo gas que genera el efecto inverso, tranquiliza a las criaturas a su alrededor. Esto le da oportunidad al paquirrino y su manada de escapar del peligro. Se les puede atrapar con boleadoras de cadena, trampas de oso grande o proyectiles de red. Se pueden transportar con quetzales y riniognatas. Su ataque daña hasta estructuras de madera, su peso de arrastre es de 200 y su cadáver proporciona carne, cuero y queratina. La montura del paquirrino se desbloquea al nivel 27 y puede ser fabricada desde el inventario. Su ataque principal recolecta bayas con una buena eficiencia, además de madera y paja con una baja eficiencia. Gracias a sus gases, el principal rol del paquirrino es como ayudante de doma. La montura de esta criatura admite un segundo superviviente, y ambos pueden utilizar armas. Esto permitirá acercarse a las criaturas que se desee domesticar y liberar un gas de acuerdo a la situación. Si el objetivo es una criatura evasiva, el gas de rabia lo forzará a atacarte, momento en el que se le puede llevar a una trampa o simplemente tanquear el daño y continuar disparando. Por el contrario, si el objetivo es una criatura agresiva, el gas tranquilizante puede servir para mantener la distancia o escapar si se requiere.
Las criaturas del tamaño de un rex o mayores son inmunes a los gases, y también varias otras criaturas pequeñas y medianas. Estos gases también se pueden emplear con otros fines, por ejemplo, atraer peces hacia un determinado punto para pescarlos. También se pueden construir trampas defensivas con pinchos y atraer criaturas que luego servirán como fuentes de recursos. Ya que su corona ósea le otorga una enorme reducción de daño, el paquirrino puede emplearse como tanque en combate. Por último, también puede servir como un recolector de bayas y para carga. A pesar de ser una montura inicial, su doma puede implicar varias dificultades. En primer lugar, se debe aislar al ejemplar de su manada. Para esto, la forma más fácil es construir una trampa. Una vez atrapado, se deben disparar 12 dardos o 16 flechas de ballesta al cuerpo para un nivel 150. No dispares a la cabeza, pues prácticamente es inmune en esa parte. Una vez noqueado, se debe alimentar con 40 unidades de repelente de insectos durante 15 minutos. Pero su drenado de torpor es extremadamente rápido, por lo que tendrás que forzarlo a ingerir alrededor de 60 narcóticos extra o 200 bayas negras. El huevo de paquirrino se incubará en un día y 22 horas a una temperatura ideal de 25 grados centígrados. Estos huevos se pueden emplear para preparar kibol regular. Después, la cría crecerá en otro día y 22 horas, siendo bebé durante 4 horas y media. Aumenta puntos de vida y estamina si lo emplearás como ayudante de doma o tanque de pelea. Si lo emplearás como recolector de bayas, aumenta puntos en daño y peso. Esta fue la principal información sobre el paquirrinosaurio. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.